Muy buenas tardes a todos. Soy el estudiante Luis Gutiérrez Montalvo del Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. Hoy ya estoy haciendo mis prácticas preprofesional. Hoy vamos a compartir algo que es muy importante y todo siempre es importante. Para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios es importante. Hoy quiero hablarles sobre las características de un buen discípulo. ¿Qué es tan importante saber? Es lo más precioso saber que es un discípulo, dice, hay características de un buen discípulo. Tenemos un pasaje bíblico que siempre a través de ese pasaje bíblico nos vamos a guiar hoy. Dijo Jesús, se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí versículo 20 menciona, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una garantía maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo nos menciona que tiene autoridad tanto en el cielo, tanto en la tierra. El Señor en este texto nos declara una verdad espiritual muy importante. Él no solamente quiere creyentes, él quiere verdaderos discípulos que estén dispuestos a tomar su cruz y también seguirlo, cueste lo que cueste. Eso es un discípulo. El problema de la iglesia hoy en día, quiero que sepan que es que también está llena de creyentes, es decir, cristianos que han confesado a Cristo como Salvador de sus vidas, pero que no han querido dar el siguiente paso, que es importante, convertirse en buenos discípulos del Señor. Pero, ¿qué significa ser un buen discípulo del Señor? En el texto que hemos leído podemos encontrar las características de un buen discípulo. Es decir, que por medio de ellas podemos comprender lo que significa ser el verdadero discípulo del Señor. Ahora, ¿cuáles son las características de un buen discípulo? Un buen discípulo es alguien que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida. Ahí en el versículo 20 nos dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, es decir, toda autoridad ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo. En el cielo, tanto en la tierra. Y eso incluye nuestra vida. Ser discípulo significa reconocer que el Señor tiene autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestro tiempo, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros planes y proyectos. Significa reconocer que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor. Así también dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahí va aclarando el apóstol Pablo, gloria a Dios, y continuamos. Un buen discípulo es alguien que da testimonio público de su fe en Cristo Jesús. En cualquier lugar, en cualquier situación donde uno esté, puede dar un buen testimonio de aquel hombre llamado Jesucristo, nuestro Salvador. En Mateo 18 nos dice, por tanto, id. Ahora está convencionando a Jesús. Y hacer discípulos. Cuando uno ya se ha convertido en un buen discípulo de Jesucristo ya nos puede enviar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que comprender que como cristianos tenemos que obedecer lo primero, este mandato, ser bautizado, como testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. El primer paso para ser un verdadero discípulo es pasar por las aguas del bautismo en obediencia a su palabra, dando testimonio públicamente de nuestra fe y de la vida nueva que Cristo nos ha dado. Un discípulo
es alguien que se identifica con Jesús en su muerte, su sepultura y su resurrección por medio del bautismo. ¿Qué dice Romanos 6, 3 a 4? El apóstol Pablo también dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre, porque somos sepultados juntamente en él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la iglesia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces seguimos hablando del discípulo. Un buen discípulo es alguien que está dispuesto a ser enseñado. Eso es lo más interesante en este tiempo que debía haber de muchas personas, esos deseos de aprender, que alguien le enseñe y aprenda para ser un buen discípulo de Cristo. En Mateo 28, 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Discípulo significa el que aprende o alguien que aprende. Y como discípulos del Señor tenemos que estar dispuestos a ser enseñados en la doctrina de Cristo. No se puede ser un discípulo del Señor si no estamos dispuestos a aprender más de su palabra, si no estamos dispuestos a conocerlo, más a Él y su voluntad para nosotros. Un buen discípulo es alguien que tiene esperanza verdadera. En Mateo 28, 20 nos continúa diciendo, no, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, un discípulo del Señor sabe que en el mundo habrá aflicción, que también en su vida enfrentará momentos de aflicción. Pero en su corazón hay paz, hay esperanza, pues ha confiado en la persona, en la promesa de Dios, que su presencia estará en nosotros hasta el fin del mundo. Pase lo que pase, Dios no nos abandonará, porque Jesucristo prometió eso a todos los discípulos. Entonces, un buen discípulo es alguien que se distingue por su amor. Cristo tuvo gran amor y sabemos muy bien que en la cruz nos demuestra el amor más grande, nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos en San Juan capítulo 13, verso 35, nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es un buen discípulo. Como discípulos de Cristo, nuestra vida tiene que reflejar el carácter del Señor, la bondad, la misericordia, la humildad, la mansedumbre del Señor. Se ve reflejada en una sola palabra, amor. Encierra toda esa palabra, amor. Un buen discípulo del Señor tiene que reflejar el amor de Dios en su vida, en sus acciones, en sus actitudes, en sus palabras, pero sobre todo en su capacidad de perdonar a los que le han ofendido para vivir en armonía y en paz. Eso es todo, mis queridos amigos, hermanos, poder compartir brevemente sobre las características de un buen discípulo. Que Dios me los bendiga. Hasta otra ocasión.